En este vídeo vamos a ver cómo calcular los puntos de corte con los ejes de coordenadas de una función. Bien, aquí tenéis, pues eso, un resumen, esquema de lo que hay que hacer. Podéis copiarlo, pero esto hay que llenarlo un poco de significado y entender qué significa todo esto. Vamos allá. En primer lugar, aquí os he puesto, bueno, pues el eje X, también llamado eje de abscisas, y el eje Y, eje de ordenadas. Hay que tener muy claro que los puntos que están sobre el eje X, pues la primera coordenada puede ser cualquier número, por eso le he puesto X, pero la segunda coordenada siempre la sabremos, es 0. Análogamente, en el eje Y, pues, ¿qué ocurre? Lo contrario, que la primera coordenada seguro siempre será 0, la segunda, Y, es variable. Además, si yo tengo la gráfica de una función, imaginaros, la voy a pintar aquí mismo. Este punto, que es el punto de corte con el eje X, solo necesitaríamos calcular la primera coordenada, porque la segunda ya la sabemos, es 0. Y de la misma forma, de este punto, solo necesitaríamos calcular la segunda, porque la primera ya sabemos que es 0. Bien, teniendo esto claro, vamos entonces con el segundo punto, que son los puntos de corte con el eje X. Por un lado tenemos la función, como aquí os he escrito, la función y igual y una expresión. Y ahora, ¿cómo son todos los puntos que forman el eje X? Todos los puntos que forman el eje X, lo hemos dicho antes, la coordenada Y es 0. Por eso he puesto aquí que Y es 0. ¿Os dais cuenta entonces que tenemos un sistema? Por un lado tenemos Y igual a la ecuación de la función, Y igual a 0. Por lo tanto, f de x, la expresión de la función, la tendremos que igualar a 0 y tendremos que resolver esta ecuación. De ahí obtendremos el valor de x, que es el que buscamos, porque vuelvo a insistir, el de la coordenada y es 0. Bien, vamos ahora con los puntos de corte con el eje y. De nuevo, volvemos a tener nuestra función. Aquí la tenemos. Y ahora vuelvo a razonar de la misma forma. ¿Cómo son todos los puntos que forman el eje Y? Hemos visto antes que todos los puntos que forman el eje Y, la coordenada x es 0. Por eso he puesto x igual a 0. Bien, necesito única y exclusivamente calcular la segunda coordenada, porque la primera, insisto, es 0. Bien, ¿cómo calculo entonces la Y? Sabiendo que la x tiene que ser 0, sustituyo y hallando la imagen del 0, que eso es lo que representa f de 0, hallando la imagen del 0, calcularé la segunda coordenada. Esto es lo que tenemos que tener claro. Este fue el tercer punto. Solo una observación final. Estamos acostumbrados a, en primer lugar, dada una función, calcular el dominio. ¿Os dais cuenta que si el 0 no estuviera en el dominio de la función, es decir, el 0 no tuviese imagen, automáticamente ya sabríamos que no habría punto de corte con el eje Y. ¿De acuerdo?